muchachos, continuando con la siguiente parte del video, de la parte de generación de informe. Este es el software Fleet Quick Report de la versión 1.2. Entonces, si ustedes lo instalaron bien, pues esta es la forma en que les debe aparecer. Vamos a encontrar tres pestañas aquí. La primera, que nos dice que es la parte de organizar. La segunda, que concierne a la parte de analizar, ¿cierto? Y allí es donde ya va a encontrar la parte de la imagen seleccionada. Y la tercera pestaña, que será la parte del informe. Voy a regresarme a organizar y de acuerdo a donde hemos almacenado la carpeta con las imágenes radiométricas o termográficas. Recuerden que pues estas las extraemos a través de la cámara termográfica. La cámara termográfica para nosotros, la FLIR T200, esta tiene una ranura con tarjeta SD y esta la extraemos y la descargamos al computador o a través del cable de comunicaciones. Entonces la almacenamos en una parte de nuestro computador. En el caso mío, pues aquí ya la guardo en imágenes térmicas. Y lo que voy a hacer es seleccionar una de las imágenes que yo voy a analizar. Para nuestro caso, yo voy a tomar y voy a tener muy presente el número de la imagen con la cual fue guardada. Para este caso, IR2271. Entonces doy un clic allí y ella inmediatamente, o doble clic, ella inmediatamente me pasa a la pestaña analizar. ¿Qué es lo que voy a encontrar aquí? Entonces, en esta parte de aquí, ustedes van a ver que está el nombre de la imagen radiométrica, la 2271, el tamaño, pues la fecha en la que fue creada. Esta es una imagen creada en el 2012. Las que tomamos en la clase pues no las alcanzamos a descargar, pero para efectos de guía y aprendizaje voy a guiarme con esta imagen. Esta, por ejemplo, fue tomada en una I40. Aquí debe salir el nombre de la cámara con la cual la tomaste. Y va a aparecer un espacio donde vas a aparecer todo lo que es la descripción de la imagen. Aquí tú vas a colocar o cocinar lo que concierne a tu diagnóstico. En esta parte encontramos los parámetros del objeto tal cual como se quedó grabado en la cámara termográfica. Entonces miren la emisividad. Para este ejemplo fue grabado en 0.96. Sin embargo, si ustedes presionan allí, les arroja el valor de la tabla como lo hacíamos en la cámara para que usted pueda ajustar la cámara termográfica, la emisividad. Voy a ajustarla en 0.95 exactamente. La temperatura reflejada, la que se haya calculado cuando se hacía la medición. Igual para la temperatura ambiente o temperatura atmosférica, humedad relativa y la distancia en la cual fue que ustedes tomaron la medición. Le voy a darle en este caso aplicar. Y también pues comentarios de texto. Hay una pestaña donde usted puede poder etiquetar o hacer algún comentario. Me quedo con los parámetros de objeto y entonces paso a explicar aquí cuáles son cada una de las opciones. En la primera instancia lo que tenemos es una herramienta de selección, ¿cierto? Yo lo presiono allí y con esta me va a permitir al spot o al punto poder moverlo hacia donde el área que yo necesitara analizar. Por ejemplo, en este tablero encontramos tres líneas de conductores y encontramos, o si hago una inspección eh, cualitativa, podría observar que en esta tercera línea tal vez hay un punto de mayor calor. Entonces yo podría sacar allí un spot y este spot me va a colocar el valor de la temperatura. Miren que me dicen que hay 45.4 grados Celsius. Este punto que he colocado aquí inmediatamente se me reflejaba aquí y miren que aquí en el spot 1 me aparecen 45.4 grados Celsius. En la imagen me marca un máximo de temperatura de 25.3 grados Celsius como mínimo y un máximo de temperatura de 46 grados Celsius. Recuerden que esto lo hace basado en el campo. Este campo lo ajusta o ya bien sea de forma automática o de forma manual. Las partes de menor sombra
serán, de menor temperatura, perdón, serán las temperaturas, los contrastes más oscuros, o el de color oscuro, y me dice que el mínimo será un 25.8 y el color blanco amarillo a un máximo de 48.7 grados Celsius. Este campo, recuerden que yo en esa parte de aquí, si quisiera aumentar aún más el campo, al correr de esta forma, ¿cierto? Miren, observen aquí, aquí y acá, el punto mínimo y el punto máximo. Cuando yo sostengo con el clic izquierdo y corro un poco más esta barra, lo que estoy haciendo es como si lo estuviera haciendo de forma manual y aumentando el campo, por si yo quisiera tener un máximo de un mayor valor de temperatura a la hora del análisis. Ustedes van a encontrar aquí, en esta parte de aquí, eh, una opción que dice herramienta de puntero de medida. ¿Qué significa? Que si yo lo presiono, pues lo que voy a hacer es que saco un puntero, miren, ¿cierto? Y él me coloca, me fija un spot, un puntero, en el área donde yo quiera medirlo. Igualmente me marca la temperatura. Inmediatamente, cuando coloque el spot, me aparecerá un spot 2 y que me indica que tiene 31.8 grados Celsius. Entonces yo puedo colocar, mediante esta herramienta de aquí, todos los spots, selecciono, presiono, hago clic y puedo ir colocando todos los spots que considere necesarios. Si quisiera eliminarlos, pues simplemente me paro encima de ellos, de este spot, y con la tecla suprimir o eliminar, sencillamente voy también borrando todo el spot que yo, o los puntos que no fueran necesarios. Este herramienta de puntero de medida móvil indica que yo puedo sacar al tiempo varios spots o varios punteros. Por ejemplo, si quisiera hacerlo en esta área de aquí, presiono 1, presiono clic 2, clic izquierdo 3, clic izquierdo 4, ¿sí? Y puedo ir sacando una serie de diferentes puntos de medición al tiempo y él se va marcando aquí spot 2, spot 3, spot 4, spot 5 o punto 2, punto 3, punto 4, 5 con sus respectivas temperaturas, lo cual pues también me sirve como para hacer un punto de comparación y un punto de análisis. Si quisiera igualmente borrarlos, doy clic sobre ese puntero, se selecciona y lo puedo borrar. Clic izquierdo, tecla suprimir o borrar, clic izquierdo, tecla suprimir o borrar y se borra. Clic izquierdo, tecla suprimir y lo borro. Entonces, esa es la forma en que yo puedo sacar múltiples puntos o el spot. Este de aquí, pues me sirve para sacar sencillamente una área, ¿cierto? Y dentro de esta área, si quisiera analizar toda esta área, se llama cuadrado o área media, porque aquí me muestra área, ¿cierto? Me muestra un mínimo de temperatura en 28.5 grados Celsius, un máximo de temperatura en 40.6 Celsius, pero es dentro de esta área, y me saca un promedio o una media de 34.6 grados Celsius. Entonces también es una otra herramienta pues para hacer el análisis. Bueno, esta línea, por ejemplo, me sirve para marcar la diferencia entre dos puntos. Yo quisiera saber con la temperatura entre esta línea 2 y línea 3, pues trazo una línea allí, ¿cierto? Y él me dice que en esa línea hay un mínimo de 27 grados Celsius y 39.2 Celsius, ¿cierto? Entonces es muy útil también por si yo quisiera eh, hacer los deltas o el gradiente de temperatura entre dos puntos y poder comparar si ambos se encuentran a la misma temperatura o si hay una diferencia de temperatura. Bueno, entonces son las herramientas que existen para hacer los gradientes o los deltas de temperatura. Y este de aquí, miren, observen este de aquí. Este es el que hablábamos precisamente de que es el isoterma. Y el isoterma me permite entonces hacer un análisis en lo que era
sobre la parte máxima, lo que lo llaman superior, o hacer un intervalo o la parte mínima de temperatura, que acá lo llaman interior. Presionemos la parte superior. ¿Qué significa? Ustedes ven que aquí inmediatamente en el campo se sombrea de un contraste, en este caso pues, oscuro, ¿cierto? Y haya seleccionado la parte superior. Lo que yo hago es que desplazando un poco esa herramienta de isoterma, empiezo a buscar, bueno, creo que estaba muy grande el campo, voy a disminuirlo un poco, como está, ¿sí? Los contrastes también cambian. Nuevamente voy a presionar el isoterma, función isoterma, ¿sí? Para mostrar. Voy a hacerlo con la parte inferior. Miren que se sombrea, en este caso, en la parte de menor temperatura, ¿sí? Entonces yo puedo ir haciendo el seguimiento de la transferencia de calor, ¿cierto? Con esta función de cómo se va desplazando el calor, en este caso de menor a mayor temperatura. Y lo voy subiendo aquí en el campo y él me va mostrando en el gráfico hasta llegar, como era de menor a mayor calor o mayor temperatura, hasta irse acercando a los puntos de mayor temperatura. Y que me indicaría que aquí habría un punto más caliente con respecto a, pues, a toda la área seleccionada. Igualmente para esta parte de aquí. Entonces puedo volver a nuevamente a regresarme para empezar a analizar todos esos puntos de menor temperatura. Eh, voy a revisarla aquí nuevamente. La parte superior. Superior no me está dando. Miremos a ver. Ah, ok. ¿Sí lo ven? Aquí empieza, a medida que yo voy desplazando, ¿cierto? En la parte de la parte superior hacia la inferior, aparecieron aquí. Esta es la parte sombreada. Y empieza a mostrar tal vez dónde es el punto, del punto más caliente al punto más frío. Pero recuerden que nosotros tenemos que hablar desde el punto de mayor temperatura al punto de menor temperatura. Entonces esa es la función o la famosa función isoterma para hacer el análisis. Bueno, miren que el software es muy amigable, es muy sencillo de manejar. Si yo quisiera traer la función isoterma, puedo configurar las alarmas de máxima temperatura, temperatura mínima, bueno, y jugar con esas herramientas que el software me brinda. Bueno, entonces miren, continúo rápidamente. Esa sería la parte del isoterma. Esta parte de paleta también la habíamos visto en la cámara. Y es que usted puede manejar toda la parte de las paletas, cambiar los contrastes, hierro gris, médica, o también pues dejarlo en hierro, donde normalmente utilizamos hacia la parte eléctrica. El ajuste automático lo veíamos, ¿sí ven? Cuando yo presiono ajuste automático, inmediatamente aquí, tanto aquí como el campo, se cambia a un contraste automático. Pero es decir, tú lo puedes grabar de forma manual, ¿cierto? Ampliarlo, miren por ejemplo aquí. Y si yo presiono ajuste automático, lo que va a hacer es que cambie inmediatamente a contraste automático. Bueno, una vez allí, hecho todo lo que es la parte del análisis, examinar, por ejemplo, en este caso, detectamos que una de las líneas en cierto punto, y siendo aquí a través, utilizando la isoterma, se encuentra un punto de mayor temperatura, yo podría hacer mis comentarios aquí. Voy a hacer un comentario simple, decir, una de las líneas posible punto que presenta desajuste. Bueno, es un comentario allí muy rápido para mostrarles a ustedes. Y yo puedo, luego de colocar
comentario y todo lo que va a ser mi parte de diagnóstico, ¿cierto? Utilizando estas herramientas, miren que es muy sencillo. Entonces ya pasar a la parte de informe. Me pregunta que si quiero hacer los cambios. Recuerden el número de antes de guardar los cambios, el número de la imagen, en este caso 2271. Yo luego guardar. Y lo que hago es para poder generar el informe, vengo y busco el número. Recuerdan que era el 2271, ¿cierto? Bajo. Aquí está. De todas formas le aparece algo sombreado. Y lo que voy a hacer es, dando clic izquierdo, presiono y arrastro hacia esta parte de aquí, suelto, y me va a aparecer la imagen radiométrica. Si yo hubiera tomado la imagen, tanto radiométrica como digital, pues allí me aparecería. Y hay diferentes opciones para la generación de informes. Si voy a meter, si es un informe con muchos termogramas o agregar imágenes, mover las páginas, lo puedo hacer. Una vez que ya traslade allí a esta columna de acá, la imagen radiométrica, pues simplemente le doy crear informe, ¿cierto? Y él me va a generar un PDF, mírenlo, ahí está el PDF, y aquí me va a aparecer, ustedes ven este logo, lo pueden cambiar, le pueden colocar cena, fecha informe, aquí pueden colocarle, y para la entrega del informe cliente me pueden colocar empresa su nombre, cliente pues en este caso sería mi nombre, que es la persona que me entrega o persona de contacto, y aquí aparecería tanto la imagen con todo lo que fueron los puntos de análisis, spot, bueno yo los eliminé, pero allí debería quedar esa imagen representativa, y miren, en descripción pues me queda lo que fue el diagnóstico que yo había colocado antes de generar la parte de generar informe. Entonces una de las líneas posibles punto que presenta desajuste. Pues es una explicación muy rápida, miren que es un software muy amigable, muy sencillo para poder generar el informe. Luego de tenerlo, usted simplemente, como cualquier archivo, le dice guardar como un PDF, ¿cierto? Y lo guardas en una carpeta. Y eso es lo que tú tienes que hacer, generar el informe, hacerle el análisis, generar el informe y me lo envías. Es todo con respecto a la parte de generar informes, es algo muy sencillo. Si tienen alguna duda, pues me pueden contactar.